Un tema del que ayer hablamos bastante, muy temprano damos la noticia de que se había revertido la situación, que el gobierno kirchnerista antes de irse había tomado, muy poquito tiempo antes de irse, había tomado de relevar, reconocer y darle derechos sobre tierras en Mendoza a grupos autopercibidos como mapuches, cosa que en su momento fue realmente escandaloso. Hasta la legislatura intervino señalando, después de hacer consultas, de que en Mendoza no hubo mapuches, que era gente que se sintió mapuche y se volvió mapuche a los fines de poder acceder a los beneficios de la legislación nacional al respecto. Esta normativa, que fue revertida en favor de Mendoza, la tomó el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. Y estamos en contacto ahora con su titular, que es Claudio Abruj. Buen día, gracias por atendernos. ¿Cómo está? Buen día, ¿cómo le va? Sí, un gusto, gracias por llamarme. Bueno, muchas gracias. Y la verdad es que queda mucho para hablar de esto de fondo, ¿no? Porque usted tomó la decisión. Hubo acciones de la provincia de Mendoza en materia formal, quiero decir, a nivel legal, pero también hubo gestiones particulares. Ayer lo dijo acá en esta radio la vicegobernadora Eve Casado, que se había interesado en promover la reversión de esta decisión del gobierno anterior, que le entregaba tierras a gente que se hacía percibida como mapuche. Pero bueno, ¿estas medidas van y vienen según cambian los gobiernos, o la decisión que usted ha tomado es permanente, y en qué se basó, Abruj? Nosotros tenemos un criterio de trabajar de acuerdo a lo que emana de la Constitución y lo que las leyes nos exigen, y en el diálogo, en el entendimiento, y lo que siempre digo, ¿no? De tener una institución fuerte, transparente, de cara a los argentinos, y evitar absolutamente avalar usurpaciones, buscar atajos que tengan que ver con sacar rédito político y no con la realidad de las cosas. Estas resoluciones tomadas casi entre gallos y medianoche por el gobierno saliente, porque estos fueron ya prácticamente sobre el final del mandato, que inclusive están incluidas en la denuncia que hizo el fiscal Stornelli, y que se está investigando, de la cantidad de resoluciones que se firmaron en el último tramo del gobierno anterior. Si nosotros esperamos que la Argentina entre definitivamente en un camino de sensatez, de cordura, de diálogo permanente y ajustada a derecho. Así que en este sentido sí, es lo que hicimos nosotros, que fue lo que anunciamos y lo que me pidieron el presidente y las autoridades para cuando entramos en la función. ¿Qué pasa con esa legislación que ordenaba hacer estos relevamientos? ¿Y qué pasa con el instituto, con el INAI? Porque también surgió en su momento de una situación irregular, ¿no? Está bajo supervisión del Congreso, está en una situación de intermediación en forma interina, pero un interinato bastante largo, ¿no? ¿El instituto? No. A ver, acá me parece medio una confusión con el INADI. El INAI, estoy hablando del suyo. El INAI, como todos los organismos del Estado, están en supervisión y merecen ser analizados para fortalecer su misión, y seguramente después de 40 años que cumple este año de creación, le corresponde modificaciones en su estructura, un ayornamiento en su ley, pero hoy no está intervenido. Yo soy el presidente, no está intervenido en absoluto. Excelente. Esto número uno. Con respecto, de hecho, bueno, estas resoluciones lo demuestran, son de estos días, son recientes, y seguimos trabajando. Lo mismo que ayer estuvimos trabajando con todos los organismos internacionales para analizar el cumplimiento de la sentencia que tenemos, de lo que se llama la cajonar, una sentencia muy, muy grave que la Argentina tiene de la Corte Interamericana, que afectan a 132 comunidades en Salta. Pero corrido eso, y volviendo a la segunda pregunta de la ley sobre los relevamientos, nosotros lo que hicimos fue terminar con el decreto que prorrogaba ad eternum la ley 26.160, después de 15 años, una ley de emergencia que fue renovada, que no cumplió sus objetivos, que tenía que ver con los relevamientos de las comunidades y las tierras donde están ellas ubicadas, y todos sabemos que una ley que es de emergencia prorrogada durante 15 años no tiene ningún sentido. Entonces estamos trabajando, eso se derogó, las comunidades tienen todo el plexo normativo para protegerse en caso
de cosas que no estén bien. El Estado también tiene cómo protegerse y los privados tienen cómo protegerse, que es la justicia con todas sus leyes, y nosotros estamos trabajando en una nueva organización, una nueva forma de llevar a cabo los relevamientos. Abruj, buen día, Hernán Vitar lo saluda. Buen día, ¿qué tal? Estas tierras que, bueno, habían sido tomadas o cedidas de manera irregular, también tenían potencial hidrocarburífero, digo, no fue casual que se decidió cederlas a supuestas comunidades mapuches. Digo, ¿este esquema se repitió no solo en Mendoza? Digo, ¿hay otros antecedentes o casos también a nivel nacional? Sí, estamos llenos de casos así. A lo largo de todos los gobiernos kirchneristas, esto fue una norma prácticamente del INAI, y lo más grave de tomar decisiones sin consultas, dándole espalda a la provincia, que es la provincia quien tiene que responder y decir en consulta qué tierras son, quiénes son los habitantes, qué comunidades corresponde, qué comunidades no. Tenemos casos en Santiago del Estero, tenemos casos en Neuquén, por supuesto, hubo casos en Río Negro, tenemos hace poco también saqué una resolución en Chaco. Esto se da en Misiones, también tenemos conflictos. Esto se da en todo el país. Hay que entender lo que digo siempre, ¿no? El universo de los pueblos originarios está compuesto por 39 etnias reconocidas por el Estado y que se conforman en 1880 comunidades. Es casi el 3% de la población total del país. Es mucha gente y desplegada por todo el territorio argentino. Así que hay mucho para trabajar con los gobernadores, hay mucho para trabajar con toda la política en todo el país, porque esto merece un ordenamiento llevado a cabo con absoluta seriedad y con absoluto compromiso con las provincias y respeto del Estado Nacional hacia las provincias. Ahora, ¿no se prostituye al final de la cuenta la causa, digamos, de estos pueblos indígenas? Digo, utilizándolos para quedarse con otro tipo de recursos y de alguna manera usándolos para tomar tierras. Absolutamente, coincido plenamente. Pero esto tiene que ver con el sello kirchnerista. Esto lo digo con absoluto convencimiento porque lo digo siempre. Todas las políticas populistas, y lo hemos visto, de utilización a los segmentos más vulnerables, y vaya si las comunidades de los pueblos originarios son vulnerables, ocupan el segmento más bajo en la sociedad argentina, todas las políticas populistas que utilizaron a estos segmentos terminaron degradándolo más todavía. Esta es la fotografía de la Argentina. Falta de educación, falta de acceso al trabajo, los problemas de adicciones, etcétera, etcétera, que todos conocemos, la inseguridad, todo esto que conocemos, la dependencia permanente del Estado, y que conocemos y que abarcó a todo este segmento, obviamente que prostituyó, arruinó y le hizo muchísimo daño a las comunidades. En general, todos sabemos, yo diría que el 98% de las comunidades son pacíficas. La gente en las montañas, en el llano, en los parajes, están abocados a su trabajo, a las artesanías, a pastar su ganado, a trabajar, a mantener sus tradiciones. No están interesadas en juicios con el Estado, que venga la policía, que venga el privado y lo maltrate, que venga el Estado prepotente, llevarlos a la marcha. Esa no es la cultura ni lo que interesan. Acá lo que se vio durante muchos años es un uso indebido del poder y de la política que llevó a enfrentar a todas las comunidades, el concepto de comunidad y pueblo originario con la sociedad. Y no es todo lo mismo. Conahuala no representa a los mapuches, Conahuala no representa al conjunto de los pueblos originarios. Las comunidades que usurpan no representan al conjunto de los pueblos originarios, mismo Mendoza. El conjunto de comunidades no tiene que ver con estas tres que estuvieron en conflicto o estos que se autodenominaban pseudo mapuches. Así que sí, yo coincido con usted que hubo un mal uso, una prostitución y un daño muy grande que cuesta mucho retrotraerlo. Justamente en relación a esto que dice Abruj, y usted señala puntualmente al kirchnerismo por esta cesión de tierras de esta manera que lo hicieron, ¿no? Provocando el daño a toda la sociedad. ¿Hay alguna acción que vaya a hacer puntualmente el gobierno nacional a algún funcionario o funcionarios que estuvieron involucrados en esta cesión de tierras? Y por otro lado también le pregunto, ¿ya hay alguna reacción de alguno de estos grupos que se ven implicados en esta resolución que usted firmó, que haya iniciado alguna acción legal?
No, todavía nosotros no hemos tenido ninguna respuesta de estas Ujú. comunidades, de estos grupos. Nosotros sí hemos denunciado penalmente a autoridades anteriores del INAI. Yo di de baja la semana pasada, nosotros como gobierno nacional, digo yo porque fui el que firmé la Ujú. resolución, el programa de fortalecimiento comunitario, una obscenidad, un programa que fue creado 20 años atrás, cuando el INAI estaba en desarrollo social por Alicia Kirchner, que era de dar subsidios como se dieron a muchísimas organizaciones cuando empieza esa cultura, y que tenía por finalidad que reciban dinero para poder contratar abogados para poder defenderse ante distintas situaciones. Ese dinero, ese programa nunca cumplió su objetivo y lo que se convirtió es una cesión de dinero del Dinero. Estado Nacional para que las comunidades contrataran abogados que terminan litigando contra el Contra el Estado. O Estado, sea, claro. Claro. Nosotros en el... 1.500, se gastaron 1.500 millones y esto fue a lo largo de todos los gobiernos kirchneristas. Mm. Así que, y también en programas de fortalecimiento, de desarrollo comunitario, hemos denunciado penalmente al ex vicepresidente del INAI Ajá. durante el gobierno de Alberto Fernández, el cacique o el lonco Pilquimán, porque se autoadjudicó un crédito para fortalecimiento de su comunidad, dinero que ingresó en su cuenta personal, que lo firmó él otorgándolo, cosa indebida, que nunca Claro. se rindió y nunca hubieron obras que demuestren para qué se usa ese dinero. Claro, sí. Así que Bueno, hay cosas que la estas gente... cosas pasaron. Sí, sí, cosas que la gente por ahí no las tiene en cuenta o las meten en una polémica de modo tal de que no parezcan verdad, sino que parezcan una puja. Pero yo le cuento que nosotros en el diario memo.com.ar contamos la historia de su antecesor, Martín Plaza Schiffer, que también viene de un estudio jurídico dedicado a esto, ¿no? A asesorar a comunidades para arrancarle plata al Estado, básicamente, y que uno de sus parientes, Guillermo Plaza Schiffer, de origen alemán, se autosintió diaguita, estas cosas de que uno se puede autosentir cualquier cosa. Yo, por ejemplo, me siento millonario, pero no puedo ejercerlo, ves reflejado. no lo veo. Pero bueno, se autosintió diaguita, se nombró cacique y se quiso apropiar de una bodega, lo cual originó un gran conflicto en la provincia de Salta con el gobierno y con las cámaras empresarias, ¿no? Son cosas tan insólitas que han pasado en la Argentina. Sí, sin duda, pero nuevamente, pero estas cosas nunca se hacen en soledad. Ujú. Siempre hay alguien atrás que lo alienta, que lo promueve. Hemos visto muchísimo de esto. Y hoy el Estado está en otra instancia. Nosotros en INAI hemos abierto la puerta, recibimos permanentemente reclamos de privados que ven vulnerados sus derechos, cosa que antes estaba totalmente vedado. Ningún privado con una demanda podía entrar al INAI, eran expulsados automáticamente. Nosotros estamos trabajando con los privados damnificados, estamos trabajando con las comunidades para poder ordenarlas, estamos trabajando con las empresas, sobre todo con las empresas de energía y minería, para orientarlas de cómo debe ser el trabajo de consulta previa, libre e informada. Sí, eso es otra manera de trabajar, de entender la política, entender la forma de relacionarnos, entender el futuro, que tiene que ser con diálogo, no una lógica de conflicto, sino una lógica de encuentro. Pero esto que te decía, ¿no? De el INAI, el gobierno de Mendoza, antes de que el INAI saque su resolución, estas comunidades a las que se les entregó las tierras tenían varias demandas y procesos judiciales que el INAI no tomó en cuenta al momento de tomar de emitir su resolución a favor de ellas en contra de Mendoza. Primer error. Segundo, hay constancia de la cantidad de pedidos de informes que el gobierno de Mendoza le hizo al INAI, que el INAI no respondió. Y esto sí merece un análisis de cuál fue el incumplimiento de los funcionarios públicos. Bueno, en su momento el gobernador Cornejo denunció al presidente anterior del INAI por traición a la patria. Así que tenemos que ir en ese trabajo, corregir aquello que está mal y avanzar con nuevas propuestas que favorezcan a todos los argentinos. Bien, lo último que queremos entender, ¿qué significaría que se denomine grupo terrorista a la resistencia ancestral mapuche? Que es algo que anunció ayer el vocero presidencial Manuel Adorni. Bueno, tendremos que ver después cómo entra efectivamente inscripto. Claro. Esto tiene que ver con ubicarlos con un grupo al margen de la ley,
cualquier delito, cualquier declaración, cualquier acto es inmediatamente detenido, llevado ante la justicia y separado de la sociedad. Y también, pero fundamentalmente para que la sociedad entienda la RAM, porque yo lo he vivido como secretario de Derechos Humanos cuando fue en el 2017 el famoso caso llamado Maldonado, y lo que implicó en Jonaguala con toda la toma de las tierras y la violencia que se ejerció. No representaba el interés y el sentir de las comunidades, ni mapuches, ni de todo el conjunto de las comunidades de pueblos originarios. Era un grupo marginal que imponía terror a la sociedad, que le hacía daño a toda la sociedad. Eso es poder señalarlo, decirlo como corresponde. No es un líder de una comunidad, es una persona que genera terror, es un delito que está enfrentado a la sociedad, y la justicia del Estado con todo su poder tiene que ir contra ellos. Perfecto, Abruj, muy atento, muchas gracias. No, a disposición, que estemos bien. Que tenga Adiós. buen día. Hablamos con el presidente del INAI, como se le dice, que es el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, Claudio Abruj.